¿Qué hicieron con Nuevo Rico, Nuevo Pobre en esta adaptación? Vimos el capítulo final y necesito que hablemos de esto. Pero antes de darte mi opinión, me gustaría leer en los comentarios qué tal te pareció. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Te quedas mejor con el final de la versión original? ¿Te gusta más esta versión? No sé, me encantaría leerte. Ahora, mi opinión. Te voy a decir la verdad, a mí esta nueva versión me gustó. Hay cosas de la versión original que me hubiera encantado ver en esta, por ejemplo, más escenas románticas, más escenas entre Rosemary y Andrés, pero pues entiendo que es una adaptación, no va a ser lo mismo. Ahora, en el capítulo final hay demasiadas diferencias. Creo que lo único parecido, lo único similar a la versión original es el tema del matrimonio, que vemos que no solo se están casando Andrés y Rosemary, sino los tres hermanos, cada uno con su respectiva pareja. Ahí está incluido Brian, que es una de las parejas, y también están los papás, es decir, Leonidas y Antonia. Hay una cosa que me gustó más de esta versión y es el tema de la persecución al final, cómo logran capturar a Mateo. En la versión original no me gustaba tanto ese tema de la captura o cómo lo enfrentaban, en esta sí. Y no sé si esto es de mi lado, pues por haber estudiado actuación, pero te confieso que estos combates, cuando vemos que los actores están aquí como peleando y todo esto, son buenísimos de montar. Es toda una coreografía y hay demasiada adrenalina. Uno se divierte un montón porque realmente estás jugando, entre comillas, entonces pasa rico en estas escenas. No sé si ellos los disfruten tanto, pero realmente son buenas de hacer, son entretenidas. Claro que requieren de mucho compromiso, de cuidar mucho a los compañeros, porque pues puede haber un accidente, entonces tenemos que cuidarnos mucho, pero es buenísimo, buenísimo de hacer y la verdad me gustó mucho el resultado. Creo que fue la escena que más me gustó de todo el final. Hay otra cosa que me gusta mucho de este final y es ver la transformación que obviamente a lo largo de la serie pues la íbamos viendo, pero en este punto en donde vemos que realmente los personajes de Andrés y de Brian vivieron una transformación total. Y me parece muy linda la escena en la que le agradecen a los papás que los cuidaron, así no fueran sus papás. Es decir, Brian le agradece a Leonidas y Andrés le agradece a Antonia. Me parece que esas palabras y ese momento eran necesarios. Aquí entre nos te cuento que por eso a mí me encanta el entretenimiento, porque además de divertirnos, de entretenernos, pues también nos enseña un montón de cosas. Creo que de esta serie podemos aprender tantas cosas que si quieres, cuéntame en los comentarios y hacemos solo un video de aprendizajes. Hay una escena que a mí me dejó medio confundida y es la del juicio, pues cuando están hablando del tema del divorcio, porque hasta donde tengo entendido, no he pasado por eso, entonces no lo tengo muy claro, de pronto los abogados que vean este video nos podrán resolver esta inquietud, pero hasta donde tengo entendido o lo que he visto en otras producciones, no es como, ay, señor juez, ya vengo y se van, como pasó aquí. Ya permiso para retirarme. Hay que pedir como una autorización y creo que es por medio del abogado y bueno, se pide como un receso o algo así y bueno, se los dan en muchos casos, en otros no, pero aquí era como cada quien iba entrando a hablar cuando quisiera hablar, o sea, Rosemary llega hablando y no le ponen problemas, pero, cosas que a mí me dejaron como, ok, pero pues es ficción, o sea, aquí hay que relajarse un poquito, pero sí eso como que me descuadró un poco porque no entendí y me quedé cuestionando si esto realmente puede ser así o es como lo he visto en otras producciones. Ah, bueno, y algo que me llamó mucho la atención es que en la versión original Fernanda hace una transformación o logra recapacitar y termina siendo buena, incluso termina siendo amiga de los protagonistas. En esta versión no, en esta versión la capturan, en esta versión termina sin nada, o sea, terminó muy distinto el personaje y me parece hasta interesante. Claro, aquí no había tanto tiempo de desarrollar toda esa transformación que sí se vio en la versión original, pero la verdad me gustó el final de ella. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si de pronto te diste cuenta, cuando encuentran a Maritza, o sea, al principio llegan a donde esta mujer, le preguntan si saben dónde está Maritza, ella lo niega, Maritza grita, van por ella y después no nos muestran si la capturan, pues a la que la tenían secuestrada o qué hacen con ella. Nos quedamos como, ¿y entonces? Si hay algo que a mí me gusta es cuando en algún capítulo de las series, en algún capítulo de las telenovelas, podemos ver a los directores o podemos ver a las personas que siempre están detrás de cámaras. Y aquí en la escena del matrimonio pudimos ver un cameo del director, de Rodrigo Triana. Eso me llama mucho la atención y me parece un guión muy interesante, incluso me parece como una forma de agradecer o de dejar de alguna forma como plasmado ese recuerdo de esa persona que ayudó
ayudó a que todo esto fuera posible. Aquí me voy a atrever a decir algo sin tener muy claro qué pasó, pero pues sabiendo cómo funciona todo detrás de, y además viéndolo, cómo se desarrolló, voy a sacar la siguiente conclusión. Las escenas en las que hay tantos personajes en juego, tantos personajes en estudio, tantos personajes en set, como por ejemplo la del matrimonio, que no solo estábamos viendo a los protagonistas, sino también a gran parte del elenco y muchos extras, son muy complicadas, y más si no están grabando en un estudio, sino que lo están haciendo de pronto en un set o en una locación externa o en exteriores. En este caso, si no me equivoco, porque nunca he ido, pero sí he visto muchas fotos, estaban grabando en un restaurante de Bogotá y me atrevería a decir que tenían las horas muy establecidas de cuánto tiempo tenían para grabar, porque normalmente es así, o sea, se separan ciertas horas y sabemos que tenemos de tal hora a tal hora para grabar. ¿Por qué te digo esto? Porque no sé si te diste cuenta que al principio del matrimonio el perro ladraba y ladraba y ladraba y ladraba, el que es el gran amigo de todos ellos que vive en la pensión. Por siempre. Y permita que llegue a ellos la tranquilidad. Hay varias opciones. La primera es que no se dieron cuenta en el momento de que estaba ladrando, pues que obviamente se dieron cuenta que estaba ladrando, pero no se dieron cuenta de pronto que estaba capturando tanto el sonido, que la verdad no creo que haya sido esa opción. La segunda opción es que evidentemente el perrito estaba ladrando, tenían que grabar, estaban cortos de tiempo, pues tenían el tiempo justo y pues no había más opción que grabar con él ladrando. ¿Y por qué no lo sacan del set? Pues porque finalmente era un personaje importante que acompañó a Brian durante muchos años y pues después se convirtió en el fiel amigo, en el gran amigo de Andrés, entonces lo tenían que tener ahí. Creo que es alguna de las dos opciones, pero bueno, me llamó mucho la atención oírlo ladrando todo el tiempo. Yo creí que era por algo en específico, que iban a hablar con él de alguna forma o que iban a interactuar con el perrito pues de alguna forma, pero no. Entonces por eso digo, de pronto fue que tenían que acelerar el tema de la grabación y pues quedó el ladrido del perrito. Él también quería participar y, ¿por qué no? Bienvenido sea. Hay una cosa que me disfruté un montón, pero te voy a confesar que es porque siento que volví a mi niñez. Y es cuando vi la coreografía del final. Todos los actores bailando la canción de esta telenovela. ¿Y sabes por qué te digo que volví a mi niñez? Porque no sé si de pronto te has visto esa serie que fue bastante famosa, que incluso la dieron también en el canal Caracol, pero es una serie argentina que se llama Patito Feo. Resulta que Andrés actuaba en Patito Feo. Él hacía de Gonzalo, un personaje en Patito Feo. Ay, aquí en esta novela lo amo, pero en Patito Feo no me caía ni 5 de bien. Pero bueno, eso puede ser para otro video. Me llamó mucho la atención porque en Patito Feo él tenía que hacer muchas coreografías, tenía que cantar, o sea, era un musical total. Y aquí verlo en esa situación me hizo recordar todo lo que vi en esa historia y además fui al concierto cuando vinieron a Colombia, entonces tuve muchos recuerdos y me pareció una linda forma de terminar la serie. Si te digo la verdad, a mí sí me hicieron falta, como te decía ahora, muchas escenas románticas de Andrés y de Rosemary. Pero como yo no soy ni la directora ni la guionista, entonces por eso me doy esta libertad de lo que voy a decir, yo no hubiera terminado esta serie en el matrimonio, esta nueva versión, porque siento que todavía tienen tanto para contar, se aprovechan incluso historias que no se contaron que están en la versión original o si escriben nuevas historias, tienen tanto para contar que creo que era mejor dejar el matrimonio para una segunda temporada, porque siento que fue como acelerar algo que no era necesario acelerar. No sé, es mi percepción. Siento que hizo falta desarrollar más este tema de pareja, porque es que, a ver, ellos en Cartagena por fin se declaran su amor, tuvieron un par de escenas románticas, luego terminan, luego entran en un montón de conflictos, después se dan cuenta o Andrés se da cuenta que no era nada de lo que había pensado y ella también lo estaba celando por algo que nada que ver, vuelven de un momento a otro y luego se casan. O sea, yo también quiero encontrar un hombre que me pida matrimonio tan rápido. No, mentiras, pero sí me dejó como lo hubiera dejado para otra temporada. Bueno, estas son mis opiniones. Creo que podríamos hablar mucho más de este último capítulo. Cuéntame en los comentarios a ti qué tal te pareció, si te gustó, si no te gustó. Yo destaco muchas cosas de esta nueva versión. Incluso tengo otros videos en mi perfil hablando de ella. Los puedes ir a ver para que sepas un poco o te enteres un poco de lo que pienso. Sobre todo de lo que creo que va a pasar cuando llegue a plataformas el 21 de mayo, pero por ahora te puedo decir que me parece muy interesante ver la creatividad hasta dónde puede llegar, cómo de una misma historia pueden surgir muchas otras historias o cómo una misma historia se puede transformar para contar una nueva historia, que creo que fue lo que pasó aquí. ¿Cuál sería mi escena favorita después de todo lo que conté?
La del combate. Me pareció buenísima, pero bueno, creo que es porque sé cómo se hace y me lo disfruto un montón. Cuéntame entonces en los comentarios todo lo que me quieras contar de esta nueva producción. Y recuerda que en mi perfil tengo muchos más videos relacionados con la industria del entretenimiento, así que te espero por allá.